Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Vamos a arrancar con esta mesa, la mesa número 7, titulada Ecos de la disidencia heterosexual, siglos XVIII y XIX. Vamos a tener tres presentaciones para esta mesa: Edgar Daniel Yáñez Jiménez, Sandra Salgado Jardines y Julio Arellano Velázquez. Las primeras, bueno, Edgar aquí en presencial y la segunda y la tercera presentación de manera virtual. Bueno, voy a empezar para no perder tiempo y aprovecharlo al máximo. En primer lugar, vamos a escuchar a Edgar Daniel Yáñez Jiménez, que está aquí conmigo. Me voy a permitir presentarlo brevemente. Él es licenciado en Filosofía por la Universidad Vasco de Quiroga, maestro en Estudios Históricos por la Universidad Autónoma de Querétaro. Actualmente estudia el doctorado en Ciencias Sociales en el Colegio de Jalisco. Sus temas de investigación se enfocan en la historia de las prácticas archivísticas, de las bibliotecas, del clero secular, la orden de predicadores, las devociones y las religiosidades, así como de la sodomía en el periodo novohispano. Autor de un par de libros, capítulos de libros y de artículos de difusión de historia, sobre todo del periodo virreinal. Su ponencia se titula De varón con varón o de mujer con mujer: el pecado de sodomía en un manuscrito inédito novohispano del siglo XVIII. Perdón, me permito también recordarles, son 20 minutos para cada exposición y posteriormente abrimos el espacio para preguntas y comentarios. Adelante, Eder. Muchas gracias, Hilda, por la presentación. Eh, Buenas tardes, les saludo a todas, todos y todes. Quiero comenzar agradeciendo al Colegio de Jalisco por arropar el proyecto que mi colega, amigo y compañero de doctorado Ignacio Torres ha propuesto cuando iniciamos nuestro programa de posgrado. Agradecerle directamente a él por permitirme colaborar en su proyecto. Además, porque con esta apertura me ha sido posible otras aperturas, la de mis propias investigaciones. Abrir mis investigaciones a temas afines, por eso ahora también me acerco a aquellas personas del pasado virreinal que amaron o que sentían deseo sexual por otras personas de su mismo sexo, hombres y mujeres con los que me identifico como homosexual. Comprender sus contextos y para ello acercarme con una mirada boyerista por la naturaleza de las fuentes, sobre todo que son judiciales, con esta confesión subjetiva y en cierta medida metodológica, desde mi lugar de enunciación, hoy les presento este trabajo que es más como un trabajo descriptivo de presentación de fuente. Les hablaré de la mirada local novohispana sobre la concepción de la sodomía desde un manuscrito inédito del siglo XVIII que define a este como pecado en sus minucias para establecer si tal pecado debía ser reservado para que el obispo lo absolviera o un simple cura con permisos para confesión y que pudiera hacerlo. Los estudios sobre las divergencias sexuales en el periodo de dominación española en el virreinato novohispano tuvieron su punto de partida en los años 80 del siglo pasado. Desde entonces, algunos debates han girado en torno a las categorías para nombrar a aquellas personas que tuvieron deseos sexuales por otras personas de su mismo sexo. El problema ha girado en torno a la distinción entre conceptos y categorías de análisis, más allá de las nomenclaturas contemporáneas de autodeterminación por las poblaciones LGBTIQ+, que se han apropiado, así como la reapropiación de palabras ofensivas. Bueno, ya se presentaron en estas mesas pasadas, bueno, estos temas, ¿no? Frente a las diversas posturas de nombrar las disidencias sexuales del pasado, Úrsula Camba Ludlow advierte que con frecuencia los llamados queer studies trasladan términos como homofobia y discriminación, ignorando que en el pasado virreinal no es posible hablar de dichos términos que, junto con la homosexualidad, son conceptos que surgen en el siglo XIX y principios del XX, a partir de un discurso médico, psiquiátrico, asociados a estigmas como enfermedad mental, desviación sexual y perversión, que no solo no existían en los siglos estudiados, sino que nada tienen que ver con la sodomía, que no era considerada una enfermedad. Cierro cita. Ello no implica el que se pueda hacer un balance. Sin embargo, la tarea del historiador no es juzgar el pasado, sino comprenderlo. Pero sí, cualquier persona es capaz de posicionarse en este presente teniendo enfrente de sí los antecedentes. Uno de los historiadores representativos en el tema de la historia de la homosexualidad en el antiguo régimen, Sepp Tortorici, reflexiona que su propósito es hacer una historia social y cultural de la homosexualidad. Sin embargo, desea considerar la posibilidad de construir una historia queer, una novedad para el contexto hispanoamericano virreinal.
Plantea que si por historia queer se entiende a una historia de lo indefinido, lo ambiguo, lo provisional y lo transicional, en ese sentido su investigación aporta ello. En cambio, aclara que esto únicamente es un deseo, puesto que una historia queer del antiguo régimen hispanoamericano es problemático. Esto no evita la posibilidad de queerizar el pasado, es decir, aplicar la teoría y metodología queer a los procesos del pasado, para, sobre todo, desprivilegiar y descentrar las formas heteronormativas de leer y escribir la historia, expandiendo los límites epistemológicos de la historia de la sexualidad social y de lo mismo queer. Aunque esta postura es una teoría que permite mirar el pasado lejos de las interpretaciones hegemónicas, sin embargo, aplicar como tal el término y nombrar a estas personas como queer es inexacto, pues lo queer es ante todo una apropiación y un lugar de enunciación. Los conceptos de homosexual, gay y lesbiana también son conceptos problemáticos para comprender el pasado, pues olvidaríamos tan pronto su historicidad. Y quizá a partir de un ejercicio de historia conceptual nos puede permitir plantear en su justa medida el cómo nombrar a las disidencias sexuales del pasado. Por ello, si un acto de justicia histórica se quiere hacer para con las personas de otra época, lo más sensato es acercarnos a los conceptos que ellos mismos emplearon en sus contextos, ya como categorización desde el poder, así como el discurso científico de su época, pero también atender a sus propias autorreferencias. Por ello, Sepp Tortorici plantea que el concepto de contranatura significa mejor a los procesos contextuales, y lo mismo con el término de puto y putos. Con el afán de aclarar los conceptos de época, recurro al significado fijado por el Diccionario de Autoridades de uso en el siglo XVIII en el Imperio Español. La sodomía la define como concúbito entre personas de un mismo sexo o envaso indebido. Además, existían los conceptos de sodomita y somético, para referir a quien ejercía la sodomía. Sin embargo, en ninguno de los dos casos se refiere únicamente a hombres, sino que en su definición va implícito ambos sexos. También el diccionario tiene la entrada de puto y lo define como, abro cita, el hombre que comete el pecado nefando, cierro cita. Y a su vez, por nefando, en tanto que adjetivo, como algo, cito, indigno, torpe, de que no se puede hablar sin empacho, fin de la cita. Y estos conceptos que estoy ahorita definiendo de época van a resonar un poco, sobre todo en el manuscrito que voy a presentar. También aparece el concepto de molicie, el cual no me lo he topado yo directamente en las fuentes, pero significa el pecado torpe contra natura y que se entendía en pocas palabras a la masturbación propia o con ayuda y a la polución en sueños. Más adelante regresaré a estos conceptos. Además, Tortorici advierte que hacer historia de la homosexualidad masculina y femenina debe procurar no ponerse en un extremo, pues algunos historiadores ven únicamente en los espacios del periodo virreinal lugares de represión, cuando desde 1985 Grunzinski alentaba a los investigadores a repensar la relación entre tolerancia y sodomía, porque, aunque sí fue perseguida, su persecución no fue generalizada y excesiva, sino esporádica y rara, distinguiendo claramente los discursos sostenidos por la jerarquía eclesiástica. También Tortorici señala que reducir los casos de sodomía a la documentación que sobrevive, sobre todo en el AGN y en el AGI, es una limitante y solo ha permitido dar conclusiones aventuradas al respecto. Por ello invita, como él lo hizo, a acercarse a otros archivos donde aparecen los sodomitas transgrediendo fuera del centro, sobre todo. Pero también los estudios se acercan más a la documentación judicial, ya de los tribunales reales o de los tribunales eclesiásticos. Y aquí una pregunta. ¿Habrá otra forma de acercarnos a las representaciones sodomíticas novohispanas? Aunque la literatura normativa suele ser menos aportativa por repetitiva y ceñirse a las leyes hispanas dictadas para el Nuevo Mundo, y lo mismo puede pensarse de la literatura disciplinar moral de la Iglesia, como sus catecismos o guías para confesores. Sin embargo, existe literatura de la época que permite acercarse a las concepciones locales sobre los asuntos, aunque desde luego se ceñan a las leyes y normas hispánicas. Lo que quiero decir es que también hay reflexiones locales, ¿no? De una epistemología local, sobre todo en el siglo XVIII, que es el documento que voy a presentar. Y este es el caso del manuscrito del que quiero hablar, y antes de adentrarme en él, quiero explicar
sobre todo para quienes no conocen o conocen poco la lógica de la doctrina cristiana respecto al pecado. Entonces voy a hablar en términos teológicos de la época. Digo que a lo mejor muchos lo van a entender porque sigue siendo en muchas de sus partes lo que la iglesia sigue predicando hoy en día, ¿no? El pecado es una condición humana con la que se nace, siguiendo la explicación teológica del catolicismo, cuyo origen se remonta al drama del paraíso, cuando Adán y Eva fueron expulsados de los privilegios divinos por la desobediencia. Ante ello, asumieron la realidad del dolor y la muerte, y no cualquier muerte, sino una muerte eterna. Y Dios, para remediar, prometió a su Hijo para que enseñara el camino a la redención de los pecados, tornándose el propio Jesucristo en víctima de inmolación para el perdón de los pecados por su sangre derramada. Y para que todas las personas gozaran de ese nuevo privilegio de redención, dejó como garante a la Iglesia, que transmitió el mensaje y anunció la conversión, siendo esta institución la única poseedora de esa verdad y en su momento también la única verdad. Por lo tanto, todo aquel que estuviera fuera de la Iglesia no sería salvo. Entonces, la tarea de evangelizar a todas las naciones fue asumida por los apóstoles y sus seguidores. Al llegar a tierras americanas, la corona española, católica por antonomasia, asumió la responsabilidad de evangelizar los pueblos sumidos en el pecado. La Iglesia, para entonces, tenía mecanismos de evangelización para convertir a los nuevos cristianos y la enseñanza de su doctrina era necesaria. Los sacramentos, esos signos visibles capaces de comunicar la gracia, siguiendo la teología católica, fueron impuestos y enseñados a los pueblos originarios. Y bueno, también hay que concebir que en el siglo XVI se procuró enseñar en lenguas nativas, ¿no? Entonces sí les importaba mucho la conversión y la evangelización y el adoctrinamiento. Por medio de los sacramentos del bautismo y la confirmación, por ejemplo, el neófito se hacía cristiano perdiendo la mancha del pecado de Adán y a su vez recibía el poder del Espíritu Santo. Y, por ejemplo, también por medio de la confesión y la comunión, al confesar los pecados cometidos se liberaba el cristiano de la mancha del pecado y con dicha acción estaba listo para recibir el cuerpo de Cristo, ese signo visible y real con que comulgaba de las gracias divinas. Estos dos sacramentos fueron importantes, pero el que me interesa explicar es el de la confesión. El pecado era toda aquella acción o pensamiento que contravenía a los mandamientos de Dios y de su iglesia. Para ello, la confesión consistía en que el cristiano se acercaba a un ministro de la iglesia, un sacerdote para ser exacto. El sacerdote debía haber recibido el orden de manos de un obispo y asimismo un documento que por un determinado tiempo podía ejercer el sacramento de la confesión. Es decir, que antes el sacerdote no tenía por sí digamos, sí tenía el don de la confesión, pero no podía ejercerlo sin el permiso del obispo. Y el obispo examinaba a los sacerdotes y con base en el examen que se les hacía, se les daba una licencia para confesar, a muchas de las veces de 2 años o 3 años o 5 años, variaba según las diócesis, y solamente se le daba la licencia de confesar a grupos sociales, ¿no? Si solo mujeres o solo monjas o en general. Entonces, también hay como todas estas variables, ¿no? Y entonces el cristiano se acercaba al confesionario para denunciar sus pecados y el sacerdote experto en ello, pues ya había sido examinado. No todo sacerdote, como les decía, que ya se ordenaba, podía confesar. Y el examen que se les hacía era sobre todo en cuestiones morales, ¿no? De la moral casuística, para determinar cuándo era un pecado, cuándo, en qué condiciones, y porque, bueno, lo que voy a hablar es importante ahorita. Entonces el sacerdote escuchaba, juzgaba y sentenciaba. Entonces tenía que tener conocimiento para poder juzgar y hacer sentencia. Para ello, si el pecado no era tan grave, absolvía la culpa y le entregaba una cedulilla de confesión. Bueno, aquí es una cedulita la que pongo, pero esta es de comunión. Entonces, más o menos para darnos una idea de cómo eran estos papelitos que se entregaban a los cristianos que cumplían con sus sacramentos, ¿no? Si el pecado no era tan grave, el sacerdote absolvía la culpa y le entregaba una cedulilla de confesión, con que el cristiano novohispano demostraba haber cumplido con el sacramento al menos una vez al año, como lo estipulaba la Iglesia en sus mandamientos. Y con esa cédula en mano podía acceder a la comunión y a su vez también se le entregaba una cedulilla de comunión, que este es el caso, ¿no? Pero ahora de comunión. Y con ambos documentos podía acreditar haber sido un buen cristiano. Cuando se hacían los padrones en las parroquias,
se les solicitaba a la gente ya mayoría de edad este tipo de cedulillas para corroborar que en efecto cumplieron con sus obligaciones cristianas. En dado caso que el pecado fuera excesivo y para ello el sacerdote debía ser perito, para discernir que el pecado no podía ser absuelto por él, lo enviaba con el obispo o con quien el ordinario hubiese determinado para poder absolver ese pecado considerado de mayor gravedad. Por ello, los obispos se reunían en lo que se conocieron como concilios provinciales, en los cuales se estipulaban el programa católico a seguir en sus diócesis y en sus provincias. Y en uno de los apartados se estipuló qué pecados estaban reservados para los obispos. Es decir, que en esta reunión de obispos se determinaba qué tipos de pecados iban a ser solamente reservados para los obispos y que cualquier clérigo con los permisos y licencias no podían absolver. Pero para ello habría que especificar muy bien. Sin embargo, los concilios solamente enlistaban. Entonces, para ello se hacían tratados, que es el caso del manuscrito que voy a presentar, tratados que explicaban cuáles eran estas distinciones para saber cuándo un pecado era o no reservado. En Nueva España se hicieron 4 concilios provinciales, sin embargo, solo el tercero estuvo vigente, el cual fue emitido en el siglo XVI. Cuando los sacerdotes recibían su documentación que los acreditaba como confesores, en dicho documento se advertía de los pecados que estaban reservados para que solo el obispo los absolviera. Y aquí es donde entra el manuscrito. En el fondo reservado de la Biblioteca Mates existe un manuscrito que carece de autor y fecha. El manuscrito de aquí de la Mates es el que está de este lado, que sería a la izquierda, y ese es el manuscrito que se encuentra aquí en el fondo reservado. Pero uno similar se resguarda en la Biblioteca Nacional de México, que es este otro, y si se fijan, bueno, el de aquí de Mates, no está completo el título, ¿no? Y el de la Nacional, pues sí está completo. Y por se conoce a su autor, que es Fray José Guadalupe, y por una lectura atenta del manuscrito se puede determinar su fecha de creación aproximada. El texto fue sometido a la censura para que se diera la impresión, que era una especie de doble ciego. Estoy simplificando el proceso, ¿no? Porque tenía que pasar por la censura real, el virrey tenía que solicitar a un perito que analizara la obra, que no estuviera en contra de las regalías del rey ni contra la fe católica. Y a su vez, una vez que el virrey daba la aprobación, pasaba la censura al ordinario, al obispo, en este caso el provisor, que era el que estaba encargado de hacer esta censura, solicitaba a un perito, a un especialista que hiciera también este análisis, aunque en su momento no era ciego, sí sabían los autores quiénes eran, ¿no? Tanto los censores como los autores. Pero bueno, no pasó el segundo doble ciego, bueno, el segundo dictamen no pasó y el texto permaneció y circuló de manera manuscrita durante la época. La obra se titula así, Florilegio índico, en que llena y llanamente se dan elucidados los casos provinciales del Santo Concilio Mexicano III, que reservan para sí los señores obispos de nuestras Indias en las licencias de confesores. Y el autor, Fray Guadalupe, un misionero franciscano. El documento fue escrito en el Colegio de Propaganda Fide en Querétaro, porque dentro del texto va haciendo autorreferencias también y dice en este convento o en la biblioteca de este convento del Colegio de la Cruz. Entonces sabemos que allí es donde fue escrito y su periodicidad yo lo he datado entre 1764 y 1767 porque bueno, no les voy a dar la historicidad del documento, pero a la mitad el documento, la obra está dividida en 3 apartados. El que se conserva aquí solamente tiene los primeros 2 apartados. La primera parte es toda la teología moral expositiva y la segunda parte son los casos reservados y las excomuniones. Pero en medio de estas 2 obras, él mete una respuesta a sus censores. Entonces, es donde él excusa y justifica, inclusive acusa a sus censores. Es un texto muy bonito que no me da tiempo explicarles, pero ahí aparecen fechas, ¿no? De cuando se hicieron las censuras y por eso es como puedo determinar su periodicidad. Pero antes debo decir que la sodomía era considerada en la Nueva España como delito y como pecado, y que en los 3 siglos de dominación varió la forma en que fue afrontada, pues los tribunales reales o el Santo Oficio de la Inquisición en algunas ocasiones se hizo cargo de ello, pero solo cuando el asunto se involucraba algún tema de herejía, como el decir que la sodomía no era pecado, por ejemplo, ¿no? Ahí es donde ya se adentraba el Santo Oficio. Ya en 1700, el franciscano jurista y casuista Piero Luigi Maria Sinistrati de Ameno estipuló que el pecado y delito de sodomía nefando contra natura pertenecía al fuero mixto, es decir, a ambos fueros, ¿no? El asunto es que, bueno, Nueva España hubo mucha complejidad también y mucho enfrentamiento entre los límites jurisdiccionales, no solo por este caso, sino en varios casos y sobre todo con las reformas borbónicas, ahí se notó mucho más, ¿no?
En tanto que pecado, por ahora me interesa analizar lo que el manuscrito inédito dijo al respecto. Fray José Guadalupe, siguiendo a varios autores, sobre todo a Santo Tomás de Aquino, define la sodomía como el congreso, cito, el congreso de dos de un mismo sexo, como de varón con varón o de mujer con mujer. De aquí es donde tomo la fracción para el título, ¿no? No es de la canción de Winter. Y el congreso también se define como el congreso de varón con mujer in base prostero. Es decir, que también existía la sodomía heterosexual, un hombre con una mujer siempre y cuando pues, no tuvieran la intención de procrear y que se utilizara pues, sí, una penetración anal, ¿no? Por tanto, o bueno, en otros orificios. En el imaginario, al menos de los eclesiásticos, la sodomía la cometían personas del mismo sexo por atentar contra la naturaleza, por eso contra natura, ¿no? Por pervertir lo natural, por torcer lo natural. Pero también las relaciones heterosexuales en condiciones específicas, como ya expliqué, y se usa mucho cuando es en vaso apropiado o vaso inapropiado, ¿no? Es el vaso receptor, que es la vagina, y cuando es inapropiado, pues son otras partes, ¿no? Sobre todo el ano. Lo que el autor analiza en su tratado es si las características de la sodomía determinan el que sea un caso reservado al obispo. Por ello recurre a la doctrina de lo propio y lo impropio, que es lo que les decía. Por lo tanto, cuestiona si existe una sodomía propia y otra impropia. Y concluye que la propia, que es la que se reserva al obispo, es aquella que hay solamente entre hombres únicamente y que exista inseminación, es decir, que haya polución, ¿no? Y todas las demás variantes eran consideradas impropias y por lo tanto cualquier confesor podía absolver esas culpas. Bueno, con ese conocimiento las personas pueden ir a confesarse sin necesidad de ser denunciados con el obispo. Es interesante que a pesar de seguir las normativas hispanas y a los autores europeos, dejó entrever una apreciación local, cuando al hablar de la sodomía entre mujeres, aunque la describe y la plantea como impropia, dice lo siguiente. El caso de estas, las mujeres, es tan raro que en todo este nuevo mundo, donde más ha dominado la lujuria, todavía no sabemos que aconteciese tal cosa, con que solo nos quedamos en que puede acontecer y esto para la práctica es lo mismo que nada. Esta apreciación, aunque sutil, refleja una realidad, al menos para los que han estudiado los temas, que la presencia del deseo sexual entre mujeres está muy poco documentada, ¿no? Quizá porque fue denunciada menos o porque en realidad hubo menos casos, lo cual hasta ahorita no se puede saber hasta hacer un estudio, ¿no? Al menos se conoce, y sobre todo está refiriendo porque lo que podría ser como sodomía propia con las mujeres es cuando utilizaran objetos, ¿no? Para penetrar. Entonces, al menos creo que hay dos registros no hispanos para el caso de lo que hoy es México, donde se ha registrado más es en Brasil, de que mujeres se utilizaban objetos, ¿no? Para penetrar a otras mujeres. El franciscano señala que en la práctica homoerótica entre mujeres se podía realizar por medio de algún instrumento y al menos se han registrado un par de casos, que es lo que les mencionaba, de mujeres que, bueno, simulaban una penetración masculina. Sigamos con el manuscrito. Cuando Fray José Guadalupe establece que la sodomía propia es la que se reserva, ahora analiza quién de los agentes involucrados es el que debería ser absuelto por el obispo. Entonces plantea que el agente pasivo es una víctima del agente activo porque lo domina, lo posee, lo sodomiza, ¿no? Aunque no deja de ser sodomita, su pecado no estaba reservado al obispo. Entonces los pasivos podrían ser absueltos por un sacerdote, ¿no? Sin necesidad del obispo. Lo cierto es que durante la época, pese a la apreciación de Fray José Guadalupe y con él los teólogos y moralistas, quien era más satirizado, considerado inferior y muchas de las veces a quien se infringió algún tipo de castigo fue el pasivo. Bueno, también aunque fue generalizado, ¿no? Sobre todo cuando los encontraban en acto, ¿no? Y bueno, de algún modo lo que le estoy presentando solamente es como la descripción de este documento y ya para finalizar mi intervención citaré nuevamente a Fray José Guadalupe, bueno, no son mis palabras, solamente lo cito, cuando cambia de asunto en el florilegio al hablar de otros pecados, no dice, ea, dejemos ya materia tan asquerosa que hasta los demonios abominan por inmunda. Muchas gracias. Muchas gracias, Edgar, por tu presentación. A continuación, vamos a escuchar a Sandra Salgado Jardines, a quien me voy a permitir presentar, recordándoles que tienen 20 minutos y además a quienes están en virtual que estuvieran atentos al chat por si hay algún comentario. Bueno, Sandra Salgado Jardines nació en la Ciudad de México, estudió Historia del Arte en la ENES Morelia y una especialidad en estudios de género en el posgrado de la UNAM.
Sandra se ha interesado por el estudio de la relación entre el género y la cultura material, como la arquitectura y los objetos de la vida cotidiana. Ha colaborado en proyectos de investigación PAPIT y PAPIME sobre patrimonio cultural. También ha participado en la elaboración de políticas públicas en atención a la alerta por violencia de género en el estado de Morelos. Actualmente es tallista en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y forma parte del colectivo LGBTIQ polacas. La ponencia se titula Masculinidad y celibato a finales del siglo XVIII, el caso del tercer conde de Sierra Gorda. Adelante. Hola, ¿qué tal? ¿Sí me escuchan bien? Ok. Bueno, voy a empezar a compartir la pantalla eh, de mi presentación. ¿Ustedes pueden ver bien ahí? ¿Se puede ver la presentación? Ok. Bueno, el día de hoy, la intención es mi intención es presentar un poco de investigación que estuve realizando para titularme de la especialidad en estudios de género, en la cual estudié el espacio doméstico de Don Mariano, que así se llama como el caso de estudio, bueno, así se llama el personaje del caso de estudio que estuve estudiando. Yo me basé en la testamentaria que él dejó en 1814, antes de morir, y este testamento me permitió reconstruir el espacio doméstico y leerlo como un régimen epistémico, a partir del cual podemos encontrar algunos vestigios del régimen de género en la Nueva España. Sin embargo, después de terminar mi investigación, pues me quedé como con varios puntos que me hubiera gustado abordar, por ejemplo, como la masculinidad de Don Mariano. Entonces, como que el objetivo de esta presentación fue explorar un poco esta dimensión. Eh, Don Mariano fue un clérigo que nació en el seno de una familia ennoblecida, gracias a que su papá, José Escandón, ayudó a colonizar el norte de la Nueva España, la Sierra Gorda, y eso como le valió como para que el gobierno virreinal les otorgara el título de los condes de Sierra Gorda. Él fue el cuarto hijo de un matrimonio arreglado, como se usaba en la época, y debido a su posición en la familia, o sea, como no era el primogénito, eh, él pues se decidió que para continuar como para seguir sosteniendo el honor de su familia, él debía de comenzar a estudiar o ejercer la carrera eclesiástica, ¿no? Que era un lugar común que se elegía para los hijos que no eran los primogénitos para evitar que se menoscabara el capital familiar. Entonces él fue a la Real y Pontificia Universidad de México, donde estudió Derecho Civil y Cánones, y posteriormente, después de que su papá fue sometido a un juicio de residencia, porque fue acusado por José Galvez de que era como eh, violento con los indígenas que estaban bajo su jurisdicción, don Mariano fue enviado a trabajar en el Cabildo Vallisoletano, que hoy en día vendría siendo Morelia, Michoacán. Eh, Algo importante decir del contexto de Mariano es que fue un momento crucial dentro de la Nueva España, dado que al final del siglo XVIII y principios del siglo XIX se caracterizó por el auge o la influencia del pensamiento ilustrado en la sociedad novohispana. Las reformas borbónicas impulsaron significativamente la transformación eh, las reformas borbónicas impulsaron significativamente la transformación dentro de este territorio, porque los hombres que las conceptualizaron comenzaban a creer que la razón humana, el conocimiento científico y tecnológico eran las brújulas que nos llevarían a estar en una mejor sociedad. Spoiler, no funcionó. Este, entonces, las reformas borbónicas sobre todo se han reconocido por su impacto en la vida política y económica de la Nueva España, debido a que ellas impulsaron como tener un mejor control sobre el dinero y la administración de los territorios de la Nueva España, y por eso, justo por esta situación, fue que el papá de don Mariano fue premiado con un título nobiliario, debido a que pudo controlar el norte de la Nueva España. Eh,
Pero, o sea, lo que yo me di cuenta durante la investigación es que no solamente esto afectó a la vida económica y política de la Nueva España, sino también a la vida cultural, ¿no? Por ejemplo, la casa que don Mariano compró cuando llegó a la ciudad de Morelia, que es la que está del lado izquierdo, pues nada más contaba con una planta, pero él la restauró y le agregó una segunda planta, ¿no? Entonces, a partir de, o sea, no solamente le añadió esta planta, sino que introdujo una racionalización del espacio arquitectónico. Esto significó que, por ejemplo, se le otorgó, se hizo una organización dentro del espacio doméstico donde cada actividad debía de tener un lugar específico. Por ejemplo, donde se lavaba el cuerpo tenía que ser un lugar específico, ya no podía ser el cuarto, donde se tenía que comer los alimentos era en el comedor y ya no podía ser como donde cayera la tarde o donde los habitantes quisieran, que bueno, en potencia sí se podía, ¿no? Pero como que empezaron a surgir como estos espacios donde pues empezaron a organizar más esas actividades, ¿no? Esta nueva reorganización del espacio doméstico pues también llevó a una como distribución en ciertas áreas de la casa de cierto tipo de actividades. Por ejemplo, en la imagen de la planta de baja de la casa de Don Mariano podemos ver que en las accesorias pues era un área, ¿no? Que nada más estaba en la parte de abajo y daba la fachada principal y ahí se encontraban, por ejemplo, las personas que pertenecían a que eran pues los artesanos, ¿no? Y ahí vivían. Entonces, esto ya no, ellos ya no tuvieron acceso a la unidad familiar, sino que fueron excluidos, ¿no? Y por ejemplo, también podemos ver en la imagen del lado derecho que pues las actividades que eran propias para la élite estaban nada más alrededor del patio principal, ¿no? Por ejemplo, las actividades de la lectura, las actividades de socialización, los dormitorios donde vivía la gente de élite, pues estaban alrededor de este patio, mientras que, por ejemplo, las áreas de cuidado de la vida, por ejemplo, la cocina, el cuarto de los criados, etcétera, estaban organizadas en otra parte de la casa, ¿no? Lo que quiere decir que hubo una tendencia a una mayor diferenciación de los lugares que cada clase, raza y género debía ocupar en el espacio doméstico. De acuerdo con la literatura especializada, bajo esta misma lógica, el espacio doméstico comenzó a volverse en cambiar. Esto quiere decir que, eh, pues, que solamente la familia burguesa, mamá, papá, hijo, hija y hasta el perro, como que debían de vivir nada más en una unidad doméstica y entonces, por ejemplo, la servidumbre, y también como la parentela empobrecida debían de salir del espacio doméstico para poder como propiciar esta idea como de la familia, pues sí, justo, ¿no? Como burguesa. Sin embargo, como este fue un punto crucial en la investigación para que yo me empezara a interesar sobre la masculinidad de don Mariano, porque al ser él un hombre que profesaba o que tenía que seguir el mandato del celibato, pues no podía establecer una unidad familiar como lo podían establecer los hombres célibes. Este señor, de hecho, pues vemos su casa y a pesar de que habían habitaciones súper ilustradas y como que se regía bajo el racionalismo del espacio arquitectónico, pues aún los sirvientes vivían dentro de su casa, ¿no? Entonces yo las explicaciones que empecé a buscar sobre esto, pues una de ellas, o la que me conté a mí misma, fue que esto se debía a que justo, pues que no era un hombre selvio, pero también podría ser que estos procesos de transformación del espacio arquitectónico no son lineales, sino que son como procesos paulatinos y a lo mejor no de la noche a la mañana iban a sacar como a toda la parentela empobrecida o a los sirvientes como de sus casas, ¿no? Eh, entonces, la condición célibe de don Mariano le impidió, pero ajá, yo también pensé que, pues que esto nos podría hablar como de una posición diferente dentro del sistema social que jugaba el conde. O sea, al no poder habitar la heterosexualidad, eso significaba que, pues, como su masculinidad era completamente diferente a la de un hombre que sí podía como cumplir con la función de crear una familia. Sin embargo, mis mentoras, la doctora Sandra López y la doctora Mónica Pulido, pues me dijeron que eso no significaba que una masculinidad religiosa estuviera fuera del sistema binario o incluso que estuviera fuera del sistema heterosexual. Eh, y pues claro, ¿no? Como han señalado la socióloga Rennie Connell y el doctor Ali Siles, no hay, o sea, no podemos pensar en un solo tipo de masculinidad, ¿no? Sino que esta, al igual como que la feminidad, pues es heterogénea, ¿no? Y va a depender de las diversas intersecciones, ¿no? O como las características de la feminidad en esta época van a
estar atravesadas por las diversas como intersecciones que tiene cada una de las personas, como son la condición de raza, la condición de clase, la clase o la religión a la que pertenecen, ¿no? Entonces, a partir de la historia de vida de don Mariano, podemos saber que la condición racial era un factor para establecer una jerarquía entre las masculinidades, incluso si éstas pertenecían a la élite, ¿no? Por ejemplo, los criollos como don Mariano no podían acceder a los puestos de la alta burocracia debido a que eran criollos. Y esto fue mucho más impulsado a través de las reformas borbónicas, pues sí, como esta prohibición a que los criollos accedieran a pues a estos puestos de la alta burocracia en el virreinato. Sin embargo, durante los albores de la independencia, los criollos como don Mariano se transformaron en una figura mucho más legítima para ostentar puestos de poder. Por ejemplo, cuando llegó Miguel Hidalgo a la ciudad de Valladolid, actualmente Morelia, don Mariano asumió el poder político y religioso de la ciudad, además de que la gente del pueblo le reconocía como la única figura legítima para poder ejercer este poder. Y pues en otra, bueno, también, por ejemplo, para formar parte de ciertas órdenes, bueno, ahora voy a seguir hablando como cómo afectaba eh, la condición racial, ¿no? Como el valor que las personas cobraban dentro de las sociedades, ¿no? Para poder pertenecer a ciertas órdenes, como la orden de Carlos III, se requerían cierto tipo de pruebas. Una de ellas era la prueba de la pureza de sangre, lo cual servía para identificar, para identificar como qué tantas descendencia o ascendencia tenía del indígena, ¿no? Entonces, mientras menos ascendencia tuviera sobre el indígena, mayor posibilidad tendrías de acceder a altos puestos en la burocracia o de formar parte de la orden de Carlos III, ¿no? Y Pilar Gonzalo Aispuru ha nombrado esto como una mayor agudización del prejuicio racial, pues a finales del siglo XVIII. Las pruebas de origen eran otras de las pruebas que se pedían para poder formar parte de la orden de Carlos III, y estas consistían en que tú debías de probar que provenías de un matrimonio legítimo. ¿Esto qué quiere decir? O sea, que tus papás estaban casados por la iglesia, y pues esto era importante en esta época, bueno, se volvió sobre todo importante en esta época porque la corona española quería tener más control sobre pues la sexualidad de las personas, y pues obviamente quería que se proliferara el que se tuvieran hijos bajo un matrimonio que estuviera, pues un matrimonio heterosexual, ¿no? Bajo las reglas que ellos querían, porque este tipo de uniones podían generar vínculos económicos, o sea, los matrimonios eran vínculos económicos que hacían que la economía del virreinato mejorara, ¿no? Entonces, en una época donde la economía jugaba un papel fundamental, pues justo, ¿no? El estar checando, pues que los nacimientos fueran de esta forma, pues era benéfico, ¿no? Pues para la corona española. Y las personas les interesaba entrar a este tipo de órdenes, pues sí, no las personas, los hombres les interesaba entrar a este tipo de órdenes religiosas o órdenes también reales, porque influía directamente en el honor que ellos tenían, y ese honor no solamente afectaba al individuo, porque ni siquiera estaba todavía bosquejado la idea del individuo como tal, sino que se expandía el honor o el prestigio social hacia su familia, ¿no? Me gustaría profundizar aún más sobre el honor, pero creo que pues ya será en otro momento, ¿no? Un rasgo particularmente interesante para ingresar a la orden de Carlos III era que se premiaba el mérito personal de las personas. Pero, ¿qué quiere decir esto? Pues que, o sea, no solamente se ingresaba a la orden porque tuvieran nexos familiares o pertenecían a la nobleza, sino que interesaba reconocer las acciones que había hecho la persona en su vida. O sea, por ejemplo, si tú eras un comerciante muy rico que había servido a la corona, o eras un militar que no tenía ninguna ascendencia noble, entonces te premiaban por hacer acciones que beneficiaran ¿cómo se llama? Pues sí, a la corona española, ¿no? Por ejemplo, la expansión del territorio, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que esto también era una forma
de que la nueva burguesía o la gente que estaba adquiriendo recursos, como que pudiera subir su estatus social dentro de esta sociedad virreinal, ¿no? Y esto me pareció particularmente interesante porque aquí está la imagen de Don Mariano, que él está vestido con su, pues con su hábito, o sea, con su hábito religioso, pero encima tiene la capa de la orden de Carlos III. Y entonces en este retrato lo que podemos leer es que si bien su familia está construyendo la identidad social de Don Mariano, porque vemos el escudo de armas en la esquina superior izquierda, eh, eh, pues sus méritos personales también están presentes, porque ahí está como presente la túnica de esta orden que premiaba, ¿no? Eh, pues sí, como lo que cada persona hacía por sí misma y no solamente por sus vínculos mobiliarios. Hay autoras como Asunción Verdi que nos dicen que otra forma o otro medio para poder como bosquejar un poco de la masculinidad dentro de esta época es a partir del estudio de las representaciones culturales que habían de esta época o de los prototipos, pues sí, de los prototipos existentes, ¿no? Que digamos que eso sería como la encarnación de la masculinidad hegemónica que habla Remy con él. Y pues en la casa de Don Mariano, dentro de su cuarto, yo me topé con una imagen de un santo que se llama San Luis Gonzaga. Pues San Luis Gonzaga actualmente, o bueno, el año pasado estuvo metido en una polémica porque un obispo italiano que este santo era un santo que, pues que don Mariano llegara a tener una imagen de este tipo dentro de su habitación, ¿no? O sea, a lo mejor podría sugerir que pues tomaba este santo como un prototipo, ¿no? Pero la idea de este santo o la razón por la que era reconocido era que había jurado no tener relaciones sexuales desde la edad de 9 años. Entonces me puse a leer un poco de la biografía de este santo y resulta que efectivamente desde que él fue muy joven, cada momento que tuvo oportunidad de tener un contacto más allá que amistoso con las mujeres, pues todo el tiempo lo rechazó. Y a la edad de 9 años, me parece que se mudó a Florencia bueno, se mudó a Florencia para como que creciera su educación. Y entonces ahí encontró un templo de la Virgen María y entonces él quería que ella lo acogiera como parte de sus hijos y entonces le juró a la Virgen que él no volvería a tener contacto sexual con nadie. Bueno, no volvería, más bien, no tendría contacto sexual nunca con nadie. Si ella lo aceptaba como parte de sus hijos, entonces se supone que pues efectivamente la Virgen lo aceptó como parte de sus hijos y él ya no volvió a sentir deseo carnal nunca jamás en su vida. Y, y, y este, eh, pues, ajá, y pues, o sea, a pesar de que no sintiera deseo carnal, pues él evitaba cualquier circunstancia que le pudiera poner en una situación peligrosa con las mujeres. Entonces, incluso no podía estar en un cuarto solo con su mamá, ¿no? Siempre huía de situaciones donde tuviera que estar como en esa proximidad con las mujeres, e incluso sus mentores en alguna ocasión le llegaron a hacer comentarios acerca de que pues que fuera más respetuoso con las mujeres y que no se mostrara tan, pues, tan hosco con ellas, porque pues al parecer como que tomaba medidas muy radicales cada vez que estaba cerca de las mujeres, ¿no? Entonces, pues, pues es un prototipo de castidad, ¿no? O sea, entonces aquí vemos como cuáles son las recomendaciones que se le daba a los clérigos o como el prototipo a seguir en cuanto a la sexualidad. Y aún es más interesante porque pues esto se encontraba dentro de la habitación del conde, ¿no? Entonces también este santo era una invitación para alejar los pensamientos impuros y que a lo mejor en estos lugares donde comenzaba a haber un poquito más de privacidad que en el resto de las habitaciones, pues que se ahuyentaran estos pensamientos, ¿no? Entonces, pues para concluir, yo diría que su masculinidad estaba constituida por la intersección entre su posición, entre la posición religiosa, su linaje familiar, la clase y la raza a la que pertenecía, o la condición o la pureza de sangre a la que pertenecía, y su contexto histórico. Y
que su posición de masculinidad se articuló a partir de pues su condición célibe como clérigo, así como de ser un un criollo ilustrado y miembro de la élite. Sin embargo, también reprodujo la organización, o sea, a pesar de que tenía esta condición célibe, pues también reprodujo la organización jerárquica dentro del hogar, el control sobre la servidumbre y la preocupación por el honor familiar. Y se legitimó a través de méritos personales y afiliaciones a hermandades, y pues también como que su masculinidad nos habla de esta transición que se hacia, hacia la idea como del individuo moderno. Entonces, por lo tanto, yo pensaría que también podríamos hablar de que fue una masculinidad doble, como la que habla el doctor Alice Illes en su libro sobre dobles masculinidades, porque si bien tenía cosas pertenecientes a la tradición, también tenía otras características que respondían pues a los valores ilustrados, lo que no quiere decir que era o uno o de otro lado, sino más bien como que su masculinidad, como que todos esos valores como que estaban confluyendo al mismo tiempo. Y pues ya, eso es como todo lo que quiero compartir ahora y eh, cedo la palabra. Muchas gracias, Sandra, por tu aportación. A continuación vamos a escuchar a Julio Arellano Velázquez. Él es investigador y divulgador independiente. Estudió historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Antiguo participante de la Editorial de Artes de México y del Colegio de Cronistas de la Ciudad de México. Fue director del Archivo Histórico de Azcapotzalco y de la Escuela de Cronistas Carlos Monsiváis. Durante más de 100 emisiones colaboró con el programa de radio El Cocodrilo MBS. Una vez al mes recorre la Ciudad de México con el proyecto Entre Calles, Paseos Históricos. Actualmente trabaja las masculinidades del siglo XIX en la prensa mexicana. Su ponencia se titula Diccionario de señoritos, maricones y otros afeminados adyacentes, una caracterización de las masculinidades en el siglo XIX. Adelante. Ahí está. Hola, buenas tardes. La pregunta obligada, ¿me escucho por allá? Sí, muchas gracias. Los saludo desde la Ciudad de México. Agradezco muchísimo al Colegio de Jalisco, al comité organizador y a las redes de conocimiento y cariño que permiten la elaboración y divulgación de estos trabajos. Voy a comenzar con mi presentación. Voy a compartir pantalla que me acompañará. Listo. Cualquier cosa, creo que ahí está. Muy bien. Em, bueno, durante el Porfiriato se publicaron en la prensa un gran número de textos sobre hombres que salieron de las normas heteronormativas por sus acciones públicas y diversiones cotidianas, que contrastaban con la imagen del campesino humilde y el burgués que mal llamamos aristócrata, tipos que a decir de los autores de la época eran los constructores del orden y progreso con su trabajo y valores sociales. Los días domingos aparecieron en las columnas dedicadas a las lectoras narraciones de los socios, los hábitos de consumo y la galantería de los jóvenes en la antigua Ciudad de México, en donde se relató las faltas al buen tono, las cuales fueron denunciadas por autores anónimos y editores que utilizaron las narraciones periodísticas literarias para señalar las prácticas que les parecían riesgosas, no tradicionales y femeninas de estos caballeros. En contraste, utilizaban estas mismas publicaciones para recordar con moralejas y metáforas los hábitos y las costumbres correctas. Una de las características más sobresaliente fue la necesidad de nombrar a este grupo de hombres, provocando análisis y debates sobre cuál era el mote correcto, y por los cuales aparecieron palabras como gomoso o lagartijo, apodos de origen francés que se castellanizaron y reutilizaron por los columnistas. Muchas veces estas palabras nuevas se entremezclaron y confundieron con otras como afeminado y maricón, de mayor uso en la época y antigüedad, que refirieron a diversos fenómenos, desde la flojera e inutilidad hasta los hábitos y gustos delicados de los jóvenes.
Con la divulgación periodística de la redada policíaca del Baile de la Paz, mejor conocida como el Baile de los 41, los conceptos se asociaron con el afecto físico, erótico y amoroso entre hombres, transformando su significado y representación como un fenómeno de lo que poco después fue llamado la homosexualidad, cuando en un inicio tal vez solo eran representaciones de masculinidades diversas. Em, una de las cosas que me gustaría comentar, pues es esta relación que tienen los periódicos, la crónica y y lo literario, que tiene una implicación en todas las narraciones que se dan sobre estos señoritos porfirianos. La relación entre la prensa y lo literario puede referirse a diferentes objetos de estudio y aspectos de análisis. Hay dos que me interesan resaltar. La primera es que los periódicos y las revistas son medios de difusión de crónicas, ensayos, poemas, y que son las principales fuentes históricas sobre estos jóvenes y sus prácticas. Es decir, desconocemos la versión de ellos y utilizamos las letras de ciertos columnistas para analizar a un grupo de personas que no han dejado registro de sí mismos. Las publicaciones de la época, más que presentar la realidad, revelan un sistema de valores y transforman el fenómeno que describen o relatan. Por ello, necesitamos conocer el contexto de los soportes que difunden estas historias y debemos recordar que fueron una voz pública no única, pero sí poderosa debido a la protección y respaldo del gobierno o de un grupo empresarial o cultural. El segundo aspecto es el uso del lenguaje literario en las noticias, de la presencia de las figuras, de la presencia de las figuras retóricas en el lenguaje público, de la utilización de metáforas en el ejercicio de nombrar lo que les parecía nuevo o distinto. Es importante mencionar que el uso del lenguaje literario fue una constante en la vida pública de la época y que no es exclusivo de este tema. Carlos Monsiváis mencionó que en el movimiento literario llamado modernismo, la poesía crea una prosa que modifica el periodismo, sitúa lo bien escrito y contribuye a la ampliación de vocabulario y el gusto por las alegorías. Es decir, la época porfiriana estuvo poetizada. Continuando con las reflexiones de Monsiváis, escribió que entre 1884 y 1921 los poetas vitalizan el idioma, regionalizan influencias como el simbolismo, reencauzan las ideas sobre el arte, agregan elementos ya reconocibles de sexualidad y erotismo. Y podríamos afirmar que los escritores de prensa siguieron sus pasos. Proponen nombres, traducen apodos, describen e imaginan escenas y escenarios para sus personajes de verdad. Y les preocupan las formas y los movimientos de los pacientes, el cuerpo, los afectos. Pero sin duda, estos periodistas son mucho más tímidos que los poetas que menciona Monsiváis. Dando un poquito como esa introducción sobre el uso del lenguaje, quisiera platicarles sobre los orígenes de los motes que he estado investigando, trabajando, en particular tres: petimetre, gomoso, lagartijo. Empezar por el del medio, que es el que me detonó un poco la información del antecedente y del posterior. Así que quiero contarles que son en los documentos franceses de 1870, donde se registró y se conserva el insulto gomoso, el más antiguo de ellos, describiendo a un idiota con una raya en medio de la cabeza como si fuera una mujer. Para nuestro país, en 1875, el periódico franco-mexicano Le Train de la Unión se registró el apodo ya traducido al español en una crónica sobre la Ciudad de México llena de extranjerismos, donde se describió que en la High Life se designa con nombres gráficos de gomoso, leonés, dandis, a los hombres que piensan poco y hacen gala de no sentir, que les gusta ser vistos en el teatro y que durante los paseos fijan su atención en la ropa de los escaparates en vez de los ojos de las damas. No fue hasta un mes después, en la columna de charla de los domingos del Monitor Republicano, donde otro autor anónimo se quejó que las chicas solo querían bailar un magnífico Scottish o un vertiginoso vals con sus novios, dejando sin practicar a los demás pollos, manera común de referirse a los jóvenes más lozanos. Las pollas, o señoritas, dejaban a los otros aspirantes sin pareja, incluidos a los gomosos. Y explica explícitamente el autor anónimo. Como veis, lectoras, van dos veces que se me escapa la palabra gomoso, nombre que los parisienses dan a esos animalejos que vosotros llamáis osos. Hacedme favor
si a bien lo tenéis, de aceptar el mismo término y llamar gomosos no solo a esos bípedos que se miran y se zarandean y se enamoran de su propia persona, sino a todos los pollos en general. Queda abolido el nombre de pollo en la raza humana, sustituyéndose por el de gomoso. Así se ayuda al lenguaje universal y se dan nombres más propios a las cosas. Sin embargo, el consejo no fue tomado literalmente, al menos por los otros articulistas y escritores, ya que pollo se utilizó constantemente para hablar de los más jóvenes y el término gomoso quedó relacionado con los vanidosos e inútiles. Una de las descripciones más gráficas sobre Gomoso y más completas fue impresa unos 10 años después en el álbum de la mujer, donde se afirmó que este tipo, el Gomoso, es exclusivamente de esa época y que no hay que confundirlo con lechuguino, ni cuturraco, ni petimetre, ni siquiera con el dandy, ya que todos estos son exagerados en su moda, pero el Gomoso también lo es en su forma de proceder y de pensar. Y dice el texto, los gomosos lo son por fuera y por dentro. Una cosa que nosotros tal vez de manera muy cuidadosa podríamos llamar como un tema de identidad, ¿no? El gomoso lo es todo el tiempo. Y las otras palabras pareciera que son más bien calificativos de ciertas acciones o momentos. Lo más notorio de la crónica sobre el gomoso es la oposición entre verdaderos hombres y gomosos. Los primeros tienen los atributos del sexo fuerte, naturalidad, fuerza, sencillez, espontaneidad y desembarazo, mientras que el gomoso es lo opuesto a toda apariencia de virilidad. Lo describen como un sietemesino que parecen criaturas contrahechas y enfermizas, pero de fondo no lo son. En realidad son mal vestidos y exagerados. Por ejemplo, nunca llevan un sombrero a la medida. Continúa el texto. La exhibición de su cuerpo es la misión sagrada. Su vida es el ocio. Por esto se encuentran rodando en las principales calles de las grandes ciudades del mundo. En México, su sede es Plateros, la que ahora es la calle Madero. Gustan de decir piropos a las muchachas tímidas, sin embargo, todo le sale mal. El gomoso cree que seduce y aburre, piensa que le buscan y le evitan, está convencido que conquista y repugna. La descripción, que en realidad son insultos, continúa profusamente. Termina el texto. Tienen figura de hombre y apenas llegan a hacerlo. Habla y no dice nada. Trata de embellecerse y se hace grotesco. Está entre hombres y le toman por mujer. Alterna con mujeres y lo tratan como niño. Firma Luis Ricardo Forzo. Es muy significativo la elección de nombres para referirse a grupo de hombres. Los más ocurridos son los de animales, el oso, el león, los cotorros, los gallos, después también van a aparecer los cocodrilos. Todos ellos hacen presente a la taxonomía científica que acompaña la idea de orden. De igual manera, es interesante cómo los llaman por el uso de productos industrializados. Por ejemplo, también los llaman pomosos por las pomadas y gomosos por las gominas. O bien el uso de extranjerismos como dandies o dude se podría asociar con el comercio internacional, elementos claves del progreso. Pero pocos fueron tan exitosos como gomosos y lagartijos. Sin embargo, no siempre es fácil definirlos o diferenciarlos, pero por la cotidianidad del uso de los términos en las crónicas, pareciera que al menos los autores y posiblemente los y las lectoras los diferenciaban sin problemas. De todos ellos, solo lagartijo aparece en el Diccionario de Mexicanismos de Félix Ramos y Duarte, donde indica que es una expresión del DF y es sinónimo de lechuguino, galfarro, ocioso, vago y petimete. Sin embargo, no se explica ninguno de estos otros términos. Llama mi atención que en la edición sí aparece la palabra joto, la cual es mencionada como una palabra del DF y se explica como afeminado. Hubo muchos más términos asociados o vinculados con los gomosos o lagartijos, o que trataron de apodar, insultar o describir actitudes de hombres porfirianos. Por ejemplo, cuando José Juan Tablada habló sobre la vida en el bulevar, describió que los turulú es sinónimo de lagartijo, de gomoso, de fashionable, de dude. Pero la mayoría de los términos eran usados como calificativos y no como categorías urbanas. Se puede rastrear los antecedentes de los gomosos y los lagartijos en los petimetres novohispanos, quienes tenían características en común, en particular su gusto por la moda y salir de los patrones de su época.
pero todavía estaban asociados principalmente a las élites que podían viajar y regresar con modas y vocablos extranjeros. En un texto sobre el buen tono, en una emisión del Diario de México de 1810, se explicó cómo el buen tono educa, pero no con arrogancia, sino con sutileza, a diferencia del tono dogmático de la escuela, y recuerda que es la cualidad que te permite ser alegre sin perder la decencia. Es ahí cuando el artículo expresa que los jóvenes de ahora, o de ese momento, son indiscretos y confunden a menudo el buen tono que en realidad que ellos en realidad pertenecen a una exagerada petimetría. Y precisa que la petimetría es en realidad enemiga del buen tono, porque está centrada en la vanidad. Pasando la guerra de independencia en los periódicos de los primeros años de vida independiente, la palabra también aparece en varios diarios mexicanos, en versos y notas, como los que escribió Rafael Solagave. Amigo querido, amigo deseado, dicen en la corte, anda muy plantado cierto petimetre que no mayorazgo. O también aparecen varias quejas sobre los afeminados petimetres, que afirman leen puras picardías y obscenidades, por lo cual habría que quemar o quitarle los materiales aunque se vuelvan ignorantes. Preferible eso a estar corrompidos y bellacos. O sea, es una cantidad, ¿no? De calificativos, de lo que les molesta, de los que no, ¿no? De cómo están revelando pues un sistema de valores bastante complejo, ¿no? Y cambiante con las masculinidades. Tan es así que en los años 30 el mosquito mexicano, que es una gran fuente para revelar como vocablos populares, ¿no? Y representaciones de grupos de la Ciudad de México, le dedica varias páginas a la moda masculina, dirigiendo sus palabras a los petimetres. Les recuerda que pertenecen al sexo feo o al menos no bello, y que por ello deberían ser déspotas, lo que conlleva la idea de dureza, y esto está asociado con su manera de vestir. El texto dice, vamos a tratar de barbas, de patillas, de pantalones, de puros y cigarros y de otros objetos igualmente propios para probar la tosquedad de quien los emplea y sujetos al imperio de la moda. Afirman que ya pasó la moda de estar lampiño, que de hecho en ese momento regresó la barba y el bigote como en tiempos de Jesucristo, Herodes y Pilatos, pero que si se deja crecer toda la barba, se parecerá a cochero, fraile capuchino o gente ordinaria. Si las patillas están crecidamente, son monstruosas y parecerán picadores. Por ello recomiendan dejar descubierta la parte anterior de la barba y rodearla de pelo artísticamente recortado, frotado y bruñido, de modo que baste para formar un contorno o un contraste sencillo. Es el non plus ultra de la elegancia en Rusia y por consiguiente en México, porque los mexicanos no hemos de ser menos que los señores rusos, porque tan dueños somos de nosotros, de nuestras barbas, como ellos de las suyas. Y si ellos tienen razones de convivencia respecto al clima en que viven, para hacerlo así, nosotros tenemos otra razón más poderosa todavía, y es que nos da la gana. O sea, es un texto complicadísimo, ¿no? Primero regañan los petimetres, después dicen por qué y cómo usar barbas, después utilizan esta cuestión con los rusos para hablar de la libertad, ¿no? Entonces, bueno, pues es interesante cómo la elección de la apariencia y la moda empieza a ser visto como un tema de libertad, ¿no? De independencia personal, pero estas siempre están sujetas a reglas para indicar el buen gusto. Em, de petimetres y gomosos se habla mucho, pero los que se vuelven el éxito en las crónicas del Porfiriato son los lagartijos. El bautizo de los lagartijos sucedió en una fecha específica, ¿no? No fue el desarrollo, pudo haber sido el desarrollo, ¿no? De ciertas conversaciones, pláticas, insultos en la calle que después se materializó en el periódico, pero digamos se quedó puntualmente registrado. El 9 de marzo de 1882, Jean-Louis Regagnon, editor del periódico Le Tren de la Unión, publicó su columna Les Arts de México. Y en esa columna indica, camine desde las 11 de la mañana hasta el mediodía por la banqueta de la derecha de calle de Plateros y vea a todos esos jóvenes hermosos, bien rizados, bien pomados,
vestidos más elegantes que un plato de moda y que forman grupo de 10 en 10 sin preocuparse por las molestias que suponen en el tránsito. No están ahí por intereses públicos, tampoco es con la intención de protestar los gestos grandes que hacen frente a los postes publicitarios. Se trata simplemente de seguir con el tono adecuado, de merecer 10 veces más la fama de elegantes. Cuando ven a una niña encantadora, ellos murmuran con voz más o menos suave, levantan los ojos al cielo, ponen la mano en el corazón y le dicen, hermosa, divina, muy chic. Estos son los lagartijos del buen tono, pero no son los únicos. Están los lagartijos burócratas, aquellos que los administradores gubernamentales solo fuman sin ninguna preocupación. Están los lagartos que se la pasan en el teatro y en los escenarios. Las lagartijas de la borrachera, hombres, mujeres y niños que se la pasan en las pulquerías afuera de la ciudad. Y también los cocheros que siempre tardan en llegar a donde te llevan y los diputados que beben antes de defender los intereses del pueblo son lagartijos. De hecho, sus colegas que nunca quieren salir al campo a reportear y Dios que descansó el séptimo día también lo son. Estos tipos urbanos tienen en común el ocio, no están trabajando, sino que descansan mientras que los demás construyen a la patria. El Monitor Republicano, un mes después, sintetizó, lagartijas, así llama nuestro colega de Letrén de la Unión, a los hombres sin oficio ni beneficio que se instalan en las calles de plateros para decirle tonterías a las señoritas que pasan. Y si nos falta prueba de que Messier Reganión dio nombre a esta fauna urbana de la ciudad porfiriana, Irineo Paz, abuelo de Octavio, sentencia. Oh lagartijas que os pegáis con tanta calma y estupidez a lo largo de los almacenes de la calle de Plateros, nos debéis eterna recompensa. O hemos dado vuestro nombre propio y no merecéis otro. Sois lagartijas, es decir, bichos inútiles, animales que nada sirven, ni siquiera para ser delicados. Desde ese momento, la palabra fue utilizada en versos, caricaturas, grabados, corridos, hasta calaverita de Día de Muertos. Las descripciones y las quejas que aparecen en los periódicos sobre los lagartijos, al igual que la de los gomosos, son de autores anónimos o de los editores, que hablan por las mujeres o los comerciantes. En realidad es la clase media conservadora, como la de los medios de comunicación, que sienten molestia con estos personajes. En una tabla de las 7 plagas de la Ciudad de México publicada en 1887, aparece en el número 6 los lagartijos junto con los garitos, las cantinas, los toreros, los compañeros de farra, las espumosas y los duelistas. Este placer hacía de estos hombres personas incómodas, o el placer que ellos ejercían en la calle, en las frases, en el convivir en grupo, hacían de estos hombres personas incómodas, pero no eran delincuentes. Rompían ciertos esquemas de la heteronormatividad y al mismo tiempo de la tradición. No cumplían con los requisitos básicos de los hombres porfirianos, liberal, trabajador y discreto. De igual manera no representaban ni a la clase popular ni eran propiamente aristocráticos, sino que eran hombres con gusto por las artes y la moda, bebedores felices, indiscretos y seductores que podían o no haber sido afeminados. Es importante que muchas veces fueron llamados afeminados, pero no se les llamó maricones hasta 1901, cuando se les asoció con la redada de los 41. Y termino. Sobre la participación de los lagartijos tenemos referencias difusas, pero importantes sobre ello. Tal vez la primera y más popular fue la hoja suelta titulada Aquí están los maricones, muy chulos y coquetones, donde aparece el grabado de José Guadalupe Posada. La imagen de hombres con frac bailando, con hombres con vestidos ajustados, todos bigotones, es acompañado por algunos de los versos. Hace muy pocos días que en la calle de La Paz los gendarmes atisbaron un gran baile singular. 41 lagartijos, disfrazados la mitad, de simpáticas muchachas, bailaban como el más. Este fue uno de los 4 grabados que Posada realizó sobre el baile. Sin embargo, ya había ilustrado con diferentes ocasiones a los lagartijos, pero es la única vez que los representa como afeminados. El 24 de noviembre de 1901, en la primera columna del Diario
del hogar, se ironizó sobre lo triste que había amanecido Plateros, y el autor preguntaba dónde estaban los lagartijos, pero él mismo sabía la respuesta, estaban enfangados, habían ido al baile. Y él dice que los lagartijos insistían en ir a este baile porque era muy elegante, pero que no se dieron cuenta que en realidad no era un baile de elegante, sino de pepitos, de pepitos escapados de Gomorra. Y entonces en esa crónica hacen parecer que entre lagartijos y pepitos escapados de Gomorra no eran lo mismo, pero se entrecruzaban. 2 días después, la calle de Plateros ya no estaba desierta, pero sí hubo disgustos. La Patria informó que en la hora más transitada del día hubo un confrontamiento entre dos lagartijos. Y justo abajo de esa noticia de pelea se informó sobre el baile de los maricones, donde se decía que dos participantes del baile de la calle de La Paz fueron enviados a Yucatán y otros seguían presos en la gendarmería montada de la ciudad. En las notas, como en el imaginario de la época, los lagartijos y maricones están cerca, pero no siempre entremezclados. Antes de ellos, los gomosos y los lagartijos eran parte de la diversidad de las masculinidades porfirianas que se habían desarrollado en las calles y los lugares de ocio y consumo, pero también en las páginas de las prensas que les dedicó tantas letras e imaginación en sus crónicas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Julio Arellano, por tu intervención. Sin duda, pues una mesa muy, muy interesante, muy divertida también en algunos aspectos. Abrimos el espacio para comentarios, para dudas, si tuvieran alguna de aquel lado, por favor. Sí, para que se quede registrado. En lo personal, felicitarlos a todos. Creo Hay que está cosas que apagado. justo... No, en teoría está Ya, prendido. ya. Bastante enriquecedor, me gustó mucho. Y con Edgar hay algo que justo mencionabas en cuanto a la dominación y esta justificación que se le hacía al pasivo por ser sometido ante un activo y que por eso era como excusado de este acto. Tuve que buscar hasta el nombre porque lo tengo. Hay una tesis que justamente es de un sacerdote que se llama Alexandre Melo y que de hecho actualmente está como secretario del, no sé cómo se llama el término, pero es del secretario de la organización, no sé, el cuerpo de la familia y la vida, que se encarga de las buenas costumbres y que justamente hace una crítica a la interpretación de la Biblia, a la interpretación de las Sagradas Escrituras en cuanto a justo la sodomía y menciona tanto del Génesis y Jueces que Sodoma y Gomorra no fue destruida realmente por una homosexualidad o por una, pues sí, libertinaje de la sexualidad, al contrario, era por una dominación que se ejercía, porque en todos los relatos, los hombres, o en este caso en Génesis, los ángeles que querían ser sometidos por la población, no era porque fueran hombres, era porque de manera jerárquica estaban llegando a un espacio nuevo en el cual los hombres dentro de la ciudad pues querían someterlos porque es un extraño básicamente. Y hace ese análisis tanto con Sodoma como con Gibea, que también es una ciudad que en libros después en el Pentateuco habla de este hombre que da asilo a unos viajeros y que hombres de la misma comunidad llegan a pedirles que pues, quieren coger con ellos, que se los den, y el hombre le dice, no, pues te doy mejor a mi mujer, a mi hija. Y ellos no quieren a las mujeres, quieren al hombre, ¿por qué? Porque es una situación de sometimiento, que si son personas extrañas, tienen que pues acatar bajo las reglas y las normas de la comunidad. Y esto mismo lo hace en relación con la misma biología en cuanto a, pues, entre machos siempre hay un sometimiento y por eso vemos a perros varones que tienen estas conductas mariconas en cuanto a buscan someter al otro, al perro inferior y tenerlo, pues, en el yugo, ¿no? Y finalmente también esto se ve en la historia en Grecia, que se permitía estas conductas y prácticas homosexuales siempre y cuando el maestro tuviera a su aprendiz y fuera un hombre menor, que en cuanto ese hombre crecía, ya no podían tener esta relación sexoafectiva porque ya no era su aprendiz, ya era alguien adulto y ya no podía haber esa carga de dominación. Y justo
todo se me vino a la mente con este manuscrito que justifica esta situación en que el pasivo no tiene la culpa, porque el activo es el que dominó, el que sometió y que puso el yugo ante el otro y por eso él tiene más culpa que el otro. Entonces, muchas gracias porque eso es algo que me recordó y tuve que inmediatamente volverlo a anotar porque creo que es muy interesante y también importante de señalar. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, comentario de aquel lado, por favor? Arriba. Rápidamente, Sí, quiero entender un poquito mejor el documento que encontraste, Edgar. Entiendo que es para Propaganda Fide de Querétaro y es como esta instrucciones de cómo, qué hacer cuando tienes un caso así, si lo llevas al obispo o no. Eso es la onda por la que va. Es que me llama la atención pues que hay estas instrucciones tan tardíamente, ¿no? O sea, es derivado del Tercer Concilio. No sé cómo podrías, o si tienes tú algunas hipótesis al respecto de esto, si es que eso es algo recurrente, desde el Tercer Concilio se estuvieron haciendo estas instrucciones una y otra vez para que hubiera siempre esos manuales de confesión, porque también considero que llevaba 100 años ya existiendo la Santa Cruz en Querétaro, y por qué de pronto les interesó definir la sodomía en 1760 y algo, ¿no? Y lo menciono también por lo que dice Septor Tortorici, es un pecado delito que se perseguía como por etapas y de repente se les olvidaba, era como, y depende porque quién sabe quién lo perseguía, ¿no? Y es cierto que en el siglo XVIII hay como una ausencia de la sodomía en la Nueva España, como que, o al menos esa es la noción que tengo, de de una abundancia de casos que hay en el siglo XVII, muchísimo, sobre todo hacia mediados del siglo XVII, de pronto el siglo XVIII es un desierto. Y aquí aparece esto como parece ser como si se les hubiera olvidado y dijeron, ay, acuérdense que esto está muy mal y hay que perseguirlo, bueno, no sé. Y hay que considerarlo en el concepto en el contexto de evangelización, que eso sí lo mencionaste, que al final estos franciscanos iban a tareas de evangelización. Que esa es otra cosa que apunta Septor Torici, que hay una preocupación por el pecado de la sodomía en los pueblos indígenas y no tanto en los españoles o en los criollos. Y lo mismo para mulatos y para negros, ¿no? Entonces no sé si también ves esa lectura ahí de eso, de cuál es la utilidad de esto. Y el otro comentario para Sandra, me llamó mucho la atención la devoción a San Luis Gonzaga, sobre todo porque nos presentas el retrato de este señor, Mariano, ¿no? Se llama, pues que sí vemos valores de la masculinidad de la época, ¿no? Y esto que mencionas del honor y es el hecho de que esté en celibato no significa que sea menos hombre, ¿no? Pero San Luis Gonzaga es justo un santo que típicamente se le representa de formas sumamente afeminadas o sea, su celibacía se enfatiza en la representación pictórica con los gestitos de la manita en el pecho, ¿no? Y una carita muy dulce, ¿no? Entonces me llama la atención esta cosa de que a lo mejor tiene que convivir cómo proyecta esa masculinidad de dos formas. La afeminada para que le crean que sí es célibe, ¿no? Y la masculina para que tampoco le pierdan el respeto. No sé, estoy leyendo eso porque me llama mucho la atención que ese fuera su santo, ¿no? Porque había muchas otras opciones para él, ¿no? San Juan Nepomuceno, que es más macho, ¿no? En fin, no sé. Gracias. gracias. No, si quieres, ¿De una vez? continuamos y nada más, Ok. por favor. Bueno, pues primero que nada, igualmente felicitar a los tres ponentes. La verdad es que este tipo de investigaciones siempre, al menos en lo personal, me llaman mucho la atención porque creo que tienen una exigencia de investigación histórica interdisciplinar que de repente no cualquier investigación se logra, ¿no? Y bueno, la verdad es que mis respetos a cada una de las personas que participaron. Sí tengo dos preguntas, una para Daniel y otra para Julio. La primera, bueno, para Daniel, que en realidad más bien son dos. Mi pregunta sería que si has encontrado algún otro documento, algún otro manuscrito que tenga este tipo de representaciones o relaciones con la sodomía o más bien con este tipo de representaciones de sexuales, de género, que podríamos tal vez analizar un poco más a fondo y si nada más en el siglo XVIII. Bueno, bien sabemos que la época novohispana pues empieza desde antes, ¿no? Entonces sí sería también interesante ver si hay algo más
atrás, ¿no? Ya lo mencionaban por acá de este lado, ¿no? Ya existía como una especie de antecedentes. Claro que si nos vamos, por ejemplo, a la época de Virgilio, pues era muy diferente, ¿no? O sea, que había una romantización, una especie de toque novelesco, ¿no? Y acá ya intercede la Inquisición y este tipo de documentos moralizantes, ¿no? Y por otro lado, otra pregunta que también tengo es, me pareció muy interesante que menciones esa parte de las teorías queer, que son muy modernas, que son muy actuales y que sin embargo funcionan también pues ya para acercarnos a textos antiguos, ¿no? Eso en lo personal, otra felicitación porque de repente también se critica mucho, ¿no? Que ese tipo de estudios tan modernos se utilizan a lo mejor para acercarnos a documentos mucho más antiguos y no, bien sabemos que el estudio de la historia, de la literatura, pues no es lineal, ¿no? Es un ir y venir hacia el presente y hacia el pasado. Y la verdad es que quisiera preguntarte si has tenido dificultades en ese tipo de acercamientos teóricos modernos a textos antiguos, ¿no? Y ya por otro lado, hacia Julio, la verdad me pareció muy interesante, muy divertida también la ponencia. Esa parte de los términos como gomoso, lagartijos, me parece también, ayer hablábamos precisamente de las crónicas de Burciaga, ¿no? Y hablábamos acerca de este tipo de estereotipos que ya estaban fijados como en la sociedad actual. Entiendo, por ejemplo, que en estos estudios históricos, pues es una cuestión de resistencia, ¿no? Es decir, eran grupos que lo hacían todavía más evidente, pues para resistir y es por eso que han pasado a la historia, pero mi pregunta sería si en la actualidad este tipo de representaciones o este tipo de fijaciones ya también se han vuelto o tal vez un estereotipo o tal vez se han fijado ya en el imaginario desde una perspectiva incluso heterosexual como debería o como debe ser el gay, precisamente tomando estos rasgos históricos, ¿no? Habría también que ver, por ejemplo, también cómo afectan a múltiples identidades que existen en las comunidades, ¿no? Y más bien también sería como una reflexión en tránsito hacia esta parte de las terminaciones que Julio acaba de reflexionar, ¿no? Bueno, pues es todo. Y pues felicitarlos nuevamente porque qué buenísimas investigaciones de los tres y muchas gracias. Gracias. Una última intervención. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi pregunta va dirigida a Edgar Yáñez también y está motivada más por el morbo que por cualquier otra cosa. Y es preguntarte si en los archivos que tú consultaste lograste encontrar algún dato que indique cuántos sodomitas se asumieron como tal y se fueron a confesar con el padre o lo declararon, cuántos fueron encontrados infraganti o acusados por alguien más. Y si había alguna diferencia entre el castigo, la penitencia, entre estos dos casos. Gracias. Muchas gracias. Bueno, para responder, si gustan, vámonos en el orden también que presentaron. Un minutito para cada quien. Edgar, adelante. Sí, voy a tratar de ser rápido. Bueno, muchas gracias por la referencia a la tesis, la voy a buscar. De hecho, hay un texto que no recuerdo el autor que se llama La invención de la sodomía y precisamente hace todo este análisis de la interpretación teológica del pasaje bíblico y descubre quién es el que le da toda esta connotación y es San Pedro Damiano en una de sus instrucciones a los conventos y bueno, ahí podemos plantear muchas dudas porque sí ataca mucho a las personas de sexo divergentes dentro de los conventos y que ahí parece ser que a alguien le quedó mal, ¿no? Entonces, bueno, eso es que digamos tiene la interpretación teológica medieval. Sobre el sometimiento, el poder, sí queda el documento. Yo más me preguntaba, Fray José Guadalupe, de dónde encuentra todo esto, desde luego en la misma teología, pero también cómo lo entiende y cómo lo comprende, ¿no? Él está de algún modo representándose en su cabeza, por eso al final dice, ya dejemos de pensar esto, ¿no? Que hasta los demonios aborrecen, ¿no? Y lo otro es que sí hay esta idea de la feminización, sobre todo en los pueblos indígenas, que es lo que se ha estudiado ya bastantito en torno a este tema, y que siempre se utiliza también como una forma de dominación. Entonces, en los casos que se han encontrado de indígenas de los que he estudiado, he leído yo,
o sea, ya he leído los estudios, pues no que yo he hecho los estudios en Morelia, en Yucatán, indígenas que están involucrados, pues son redes de sociabilidad, ya de, pues como dicen los documentos, de putos, no todos serán putos. Entonces, existen estas redes de sociabilidad en los temazcales, en los barcos, en muchos lugares, los conventos, iglesias, etcétera, pero también en la ciudad, hacia 1700 y un poco viendo el comentario que me hacía aquí el doctor, en 1707 por ahí se encuentra también una red, pero es una red de una élite que van y se acercan, ¿no? Y de hecho es una de las preguntas que quiero aprovechar para plantear la pregunta a la colega Sandra sobre que el uso de las capas, ahí se habla de que cuando llegaban a este espacio, las capas que traían se las quitaban y se las ponían como faldas y los emparejaban con otros hombrecitos para hacer ahí su baile de los 41, haciendo esta analogía un poco. Y que hasta de hecho parece ser que tenían como una especie de escenario donde se hacía ficticio, se hacía como dramatizaciones de algo. Bueno, y aprovechando este comentario, Sandra, también es acercarte, te recomendaría acercarte a los trabajos de Rafael Castañeda García, que no sé si ya los publicó, pero está trabajando sobre masculinidades novohispanas y estaba dirigiendo una tesis también en novohispanos en Mérida. Y, y hay algunos documentos oficiales eclesiásticos sobre la vestimenta de los obispos Beaumont y Ari Peralta, donde está criticando inclusive a los sacerdotes porque ya se cuelgan de todo en las ropas, ¿no? Y ay, bueno, se me fue todo lo que quería decir, pero sí, voy a tomar las consideraciones y también un poco acercarme a preguntarle a Sandra también sobre esta figura de San Luis Gonzaga. Hay al menos dos ejercicios ya trabajados por Tortorici que habla sobre la masturbación utilizando imágenes religiosas. Entonces, tenerlo en la intimidad del cuarto y este santo tan pues atractivo, tan que refleja más a la juventud, a la adolescencia, pues ahí como que hay que ir cuestionando y hacer cuidizar esta historia, ¿no? Hay que sospechar un poco en ese sentido, tal vez con ejercicios de imaginación histórica, pero también compararlo con otras realidades históricas. Bueno, sería todo. Muchas gracias. Gracias, Edgar. Adelante, Sandra. No, muchas gracias a los comentarios que me han hecho. Me son de mucha ayuda. Sí, la figura de San Luis Gonzaga sin duda es como un tema por escarbar. O sea, también he escuchado que hay investigaciones de jesuitas que han hablado sobre como este tema de San Luis Gonzaga. Lamentablemente no las he podido rastrear, pero pues estas pistas que me dan, pues me van a servir, ¿no? Como para poder seguir explorando en torno a esto que me sugieren. Eh, y pues sí, sí es muy afeminado, ¿no? Y coincide con la cultura incluso del mismo Conde, que encontré como un testimonio donde decía que justo, ¿no? Como que era como súper sutil, como bien tranquilo, ¿no? Pero eso era como un mérito de su persona. Entonces no sé si más bien era como la delicadeza o la sutileza, como llegaba a ser un valor bien visto para los clérigos, en realidad como que sí tenía que ver un poco con la homosexualidad, ¿no? Y por otro lado, no, yo les quería decir a Edgar y a Daniel que ha sido, perdón, a Edgar y a Julio, que ha sido un placer escucharlos, sus investigaciones son súper interesantes, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Edgar, me sentí como un poco aliviada, ¿no? De escuchar esta como reflexión en torno a los estudios queer y a la limitación que puede tener utilizar ciertos conceptos, ¿no? Porque es algo con lo que yo también me he topado con pared, que pues justo, ¿no? Hablan de anacronismos al tratar de utilizar, no sé, por ejemplo, el concepto de raza, cuando a lo mejor no existía, ¿no? En ese momento. Entonces, me gustó mucho escuchar esa parte de la ponencia y sobre Julio, me parece súper interesante lo que decías de las vestimentas y cómo están estipulando cómo debe ir hasta la patilla, ¿no? De estas personas, ¿no? Y que estos lugares como de socialización, como lo son los periódicos, me parece que esas son tus fuentes, pues que sea como pues no sé, un espacio de regulación corporal tan fuerte, ¿no? Y pues ya, eso es todo lo que yo quiero decir. Muchas gracias. A continuación con Julio, por favor. Sí, muchas gracias, Sandra. Yo también disfruté muchísimo escucharte, también a Edgar y a las demás ponencias que he tenido oportunidad de oír el día de hoy.
Y bueno, un poco alrededor de la pregunta, si estas crónicas, estas notas periodísticas se vuelven como un caldo de cultivo de estereotipos, ¿no? O de elementos, ingredientes que se van a conservar hasta el siglo XX sobre qué es el hombre tanto hegemónico o heterosexual o el que no, ¿no? Lo interesante que yo que es donde se volvió el punto de partida este trabajo es en realidad ver a esos hombres que se asumen como heterosexuales, pero que tienen rasgos que luego se entienden como afeminamiento o nosotros ahora diríamos como estereotipos homosexuales. Es decir, había hombres heterosexuales porfirianos que vestían a la moda o que les gustaba mucho la ópera o que también se la pasaban de ociosos, pero justo no llega este insulto o este señalamiento, ¿no? De afeminamiento o de maricón. Y entonces, ¿por qué sí y por qué no, ¿no? ¿Cuáles son esos otros, cuáles son los componentes que hace que un grupo tan preciso como los lagartijos, los gomosos, los petimetres, ¿no? No duden los periódicos de la época en mencionarlos así. Y hay otros personajes o grupos que justo sortean, ¿no? Como esos estereotipos. Y que tiene que ver un poco lo que decía Sandra, ¿no? En su exposición, que hay un montón de elementos interseccionales, ¿no? Si tienen que ver con clases, si tienen que ver con su actividad, por ejemplo, a los poetas o los escritores, les dicen dandis, ¿no? Y no lagartijos, o sea, como que los perdonan. Y me ha tocado, justo a partir de este tema, llegar a unos extremos muy, muy reveladores, como trabajar asesinos o criminales del porfiriato, porque algunos de ellos están sumamente bien vestidos de colores, se hacen hasta sus propias prendas, como el chalequero, que es mencionado como el primer asesino serial mexicano, y una de sus características es como gustar de la moda, pero no se duda, ¿no? Pues de que sea heterosexual, sobre todo porque además sus crímenes tienen que ver con las mujeres. Pero bueno, sí es un caldo de cultivo, pero digamos que es una combinación de situaciones y además de señalamientos que van haciendo pues ahí como un semillero, ¿no? Para lo que vamos a utilizar o vamos a escuchar en el siglo XX. Hasta hace poquito, yo creo que todavía hace 10, 20 años pensaría que somos muy decimonónicos. Ahora yo diría que ya tantito menos por la distancia y bueno, y por las tantas cosas que han pasado. Muchas gracias. Muchas gracias, Julio, y gracias a los tres ponentes. No quiero terminar esta mesa sin, bueno, decirte, Edgar, que me acuerdo de una tesis bueno, la tesis de Laura Cruz Hernández, de licenciatura, menciona ella un manual de confesión, y me temo que es del siglo XVII o XVIII, si es muy antiguo para Guadalajara. Lo encontró en el archivo del arzobispado. Eh, bueno, tiene una historia medio rara porque todos entenderán que es un documento pues difícil de reconocer, en el que pues había como que este manual es como, me parece muy parecido a lo que estabas mencionando tú, porque es diferente en el formato, pero tiene que ver con la definición de los pecados, y entonces, pero es específico para religiosas, mujeres, y entonces es como, oiga, padre, pero si yo pequé contra el voto del celibato. Ah, pues Santo Tomás dice que, San Agustín dice que lo mismo, la teología medieval, pero luego dice, bueno, y si pequé con una persona y del mismo sexo, bueno, no lo dice así, no me acuerdo cómo lo dice. Ah, bueno, pues entonces es esto y esto y esto. Oye, y si es una persona del mismo sexo, pero que vive conmigo, o sea, haciendo alusión a otra religiosa, ¿no? Y compañera de ella. Entonces, está muy interesante porque cuando se encontró, luego te contaré en privado más de esa historia, pues estaba completo, luego ya no, y luego otra vez, y luego se arrancó una parte, entonces no se sabe bien la firma, pero probablemente es de aquí. Entonces, creo que estos documentos incluso son, pues sí, más viejos, y tiene que ver con lo que tú mencionabas. Eso es muy importante, contextualizar en la teología, que eso es lo que nos permite entender.
los conceptos, ¿no? No sé si quisieras decir alguna cosita más. Sí, porque se me quedaban muchas preguntas al aire que había perdido sobre lo del Tercer Concilio. Ya hice una conferencia sobre el manuscrito, que hablo solo del manuscrito y su historicidad. Ahí trato de resolver un poco ese problema porque después de 100 años se está planteando y de otras fuentes que estoy consultando que ya son impresos, pero también son novohispanos, pero ya muy, muy tardíos. Para la pregunta que me hacían de otros documentos, al menos en este sentido de literatura disciplinar, ¿no? Documentos de archivos. Torsoriz hizo todo un vaciado de varios archivos, no solo de la GN, sino también de varios otros lugares donde aparecen estos sodomitas. Y sobre cuántos, la gran pregunta es complicado ahorita resolverlo, pero al menos para el 17, sí hay en específico, ¿no? El caso de Cotita, bueno, ahí se establece cuántas personas en esa red se encontraron, cuántos fueron exculpados y cuántos fueron, ahorita no tengo las cifras, pero sí son más de 50 los que se encuentran en esa red y los que se castigan, me parece que son 14 que son quemados en la hoguera, ¿no? Y sobre todo por sus dichos heréticos, más allá de su condición sodomita, porque pues, los otros sodomitas no fueron en ese sentido castigados con ese tipo de castigo, ¿no? Y se les llegaba a someter a distintos tipos de castigos, sobre todo azotes públicos, ¿no? Para avergonzarlos, y el encarcelamiento o el encarcelamiento en los trabajos de minas, y inclusive en los barcos también se les enviaba como marineros. Ahorita se me fue otro que iba a decir, pero sí hay diferencias, pero también todo varía porque el Santo Oficio en el mediados del 17 se dedica a ese caso, pero por los dichos heréticos, ¿no? Entonces creo que hay mucha variación durante el largo siglo, los 3 siglos de dominación española, y ahí está el trabajo de Sergei Grushinsky, que es el que da un poquito más en ese sentido de las cenizas del deseo, ¿cómo se llama? Y también hay un texto que se llama Las mariposas de fuego, algo así que están quemando también, y ahí hace también todo dan un total más o menos de los casos que se han estudiado, ¿no? Para México, sobre todo. Sí, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Con esto cerramos esta mesa, no sin antes recordarles, bueno, tenemos un rato para la comida y a las 4 está prevista la conferencia de clausura de 4 a 5 y media titulada Pedagogías Queer entre el hacer y el teorizar, reflexiones y experiencias, de César Cañedo y modera Francisco Velázquez. Aquí nos vemos entonces a las 4. Muchas gracias. Hasta luego.